doctora Beatriz Carballeira es médica egresada de la Universidad Nacional de La Pampa, es especialista en clínica médica y está diplomada en humanización. Actualmente ella se encuentra trabajando en el área de docencia del Hospital del Cruce y en la Universidad Arturo Jauretche, y se desempeña en la coordinación de cuidados humanizados como jefa del área en el Hospital del Cruce. Ha realizado diversa capacitación en cursos de posgrado, ha realizado publicaciones en revistas científicas y también ha participado en la edición de un libro denominado De la medicina narrativa a los cuidados humanizados, que se publicó hace muy poquito, el año pasado, en el 2021. Vamos a escucharla a la doctora Beatriz Carballeira. Con usted, doctora. Muchas gracias, buen día. Para mí es un placer esta invitación y estar acá con ustedes. Los felicito por el 50 aniversario de la universidad. Y la verdad que escuchar las exposiciones hasta ahora para mí fue un placer y es la primera vez que vengo a Catamarca y también me sorprendió la hermosura de este lugar. Bueno, les voy a compartir mi trabajo que se titula La experiencia de cuidados humanizados en el Hospital de Florencio Varela del Cruce, que es un hospital de alta complejidad. Como introducción podemos decir que la humanización de la práctica médica, de la práctica en salud, puede enfocarse con distintas estrategias. Nosotros nos ocupamos de dos de ellas. Una es la medicina narrativa, que es una disciplina no muy conocida, pero que últimamente está muy pujante, que inició en el año 2000 en la ciudad de Columbia con una médica internista, Rita Charon, que se ocupa de buscar la forma más efectiva de la medicina a través de la recolección de las historias de los pacientes, de cómo viven la enfermedad, y a partir de ahí reconocer qué es lo que realmente necesita cada uno de nuestros pacientes. Y también los cuidados humanizados, que es un programa de humanización de las terapias intensivas que inició en el 2014 en España. El objetivo es relatar la experiencia del grupo de medicina narrativa de nuestro hospital, que yo coordino, y su confluencia con el proyecto de cuidados humanizados en la pandemia en el Hospital del Cruce de Florencio Varela, cómo coincidieron en nuestra institución. Como antecedente tenemos que saber que nuestro hospital, el Hospital del Cruce, desde su inicio, pregonó una atención centrada en la persona. Y antes de la pandemia, 3 años previos, veníamos realizando una formación en medicina narrativa en nuestros residentes de primer año. Durante todo el año de su primer año participaban en talleres de medicina narrativa. A partir del año aproximadamente 2015, el hospital había intentado iniciar y promulgar el programa de cuidados humanizados de la terapia intensiva. El programa de España de cuidados humanizados tiene 9 líneas estratégicas. Una es UTI puertas abiertas, o sea, flexibilizar el ingreso a las unidades cerradas, tanto en número de personas que podían ingresar para visitar a sus familiares como en horarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario el contacto de los pacientes con sus familiares para la recuperación. Esto está demostrado, ¿sí? Que los pacientes se recuperan más temprano, que previene el delirium de las terapias intensivas, mejora los cuidados saliendo de las terapias intensivas, porque al tener a los familiares cerca nuestro, pueden formarse en los cuidados que va a necesitar su familiar. En la comunicación, tener una comunicación efectiva, tanto con nuestros pacientes como con sus familias y entre los profesionales de la salud. El bienestar de los pacientes y sus familias. Todos los profesionales de la salud queremos el bienestar de nuestros pacientes. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? La participación de las familias en los cuidados, o sea, que las familias puedan tener participación dentro de la institución en los cuidados de sus familiares, cuando así pueden realizarlo, y también tareas formativas de cómo seguir esos cuidados en sus domicilios. El cuidado del profesional, un tema que recién traía muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo cuidamos a los que cuidan? ¿Cómo la institución cuida a los que cuidan? Si no cuidamos a los que cuidan, no podemos cuidar bien, ¿no? El síndrome de desgaste profesional, el síndrome de burnout. ¿Qué vamos a hacer con ese síndrome? ¿Cómo lo vamos a medir?
cómo vamos a implementar medidas de prevención, ¿sí?, y de actuación a ese síndrome. Prevención del manejo del síndrome post-terapia intensiva. Generalmente el 30% de los pacientes que salen de terapia intensiva tienen el síndrome post-UTI, que es un síndrome de deterioro cognitivo, motriz y relacional, muchas veces con estrés postraumático, psicológico, que debe ser prevenido y atendido. El manejo de las estructuras, o sea, la infraestructura humanizada, donde se tiene que ver con el bienestar de los pacientes, la luz, el ruido, la privacidad de nuestros pacientes en una infraestructura acorde. Formación en habilidades, las mal llamadas habilidades blandas, las habilidades empáticas, de compasión, de actuación, de comunicación, de todos nosotros que estamos atendiendo a nuestros pacientes. Y el manejo de las situaciones terminales. Estas son las líneas estratégicas del programa de humanización de la salud. La pandemia generó conflictos que requirieron una conducta de emergencia, conflictos humanísticos, ¿no? Y así surge en nuestro hospital un nuevo equipo en donde confluye el grupo de medicina narrativa y el programa de cuidados humanizados con otras disciplinas, enfermería, psicología y trabajo social, que conformamos el área de cuidados humanizados. El equipo de trabajo inicialmente estaba formado por los trabajadores sociales, enfermería, una médica de terapia intensiva, yo que soy de clínica médica y una psicóloga. Pero actualmente se agrandó y tenemos un equipo de cuidados paliativos como parte del área, una antropóloga que también trabaja con nosotros y un asistente de las actividades no farmacológicas. Esto inició como una demanda de una médica de terapia intensiva antes de la pandemia, cuando algo desconocido venía hacia nosotros. Nos congregó un poco voluntariamente, pero posteriormente esto tuvo todo el apoyo de la política hospitalaria para llevar adelante el área de cuidados humanizados. Y nos pusimos a trabajar. El área de cuidados humanizados funciona de esta manera. Nosotros estamos en relación con todas las áreas y servicios del hospital, en donde hay líderes en cada una de esas áreas y nosotros ante cada necesidad o cada línea estratégica nos ponemos en contacto con esos líderes y desplegamos el trabajo que queremos realizar. Pero esto es un ida y vuelta, porque si la necesidad surge en cada una de las áreas, también cuentan con nosotros para poder desplegar la línea que mejor se adapta a esa necesidad, siempre cuidando al paciente y a la familia. Comenzamos a trabajar con el bienestar del trabajador, y esto fue al inicio de la pandemia, donde todo era miedo e incertidumbre, un poco de desconcierto y un poco de caos de la información. Empezamos a esos talleres de medicina narrativa que solamente eran para los residentes, los generalizamos para todos los profesionales del hospital. Y el objetivo era un poco recolectar las necesidades del personal de salud a través de la medicina narrativa y de acuerdo a lo que se requiriera plantear estrategias en las autoridades. Así, la estructura de los talleres fue así, ¿no? Exponíamos la bibliografía que teníamos hasta el momento sobre el impacto personal que puede ser una catástrofe como la pandemia actual. Esos sentimientos los ilustrábamos con dibujos de Mónica Lalanda, que no sé si la conocen, que es una médica de emergencias que hace medicina gráfica, que es parte de la medicina narrativa. Y luego trabajábamos con 2 preguntas disparadoras. ¿Qué sensaciones y sentimientos te despierta esta pandemia? ¿Y qué antídotos piensas que puedan ayudarte para enfrentar esta conmoción? Esto era por escrito. Posteriormente, lo que hacíamos era compartir por todos los participantes de los talleres qué era lo que tenían en sus sentimientos y qué antídoto tenía cada uno de ellos. Los grupos eran de 10 a 20 personas, muy heterogéneos, formados por enfermeros, por psicólogos, por gente de recursos humanos, áreas no asistenciales y asistenciales, pero también estaban las autoridades del hospital. Como conclusión de estos talleres que realizamos, en un total de 30 talleres a lo largo de toda la pandemia, fue la importancia de compartir las preocupaciones personales y explorar soluciones para afrontar la crisis en un contexto grupal. Ahí veíamos que lo que nos pasaba a cada uno de nosotros le pasaba también al otro y cómo hacía el otro para afrontar ese problema que tenía, que a lo mejor también me servía a mí. También el interés genuino institucional de apoyar a los trabajadores de la salud en esta crisis.
El estar las autoridades en los talleres demostraba que realmente les importaba lo que le pasaba a los profesionales, a los trabajadores, que era lo que necesitaban. Se daba un ida y vuelta en cada uno de los talleres que era muy necesario, ¿sí? Y además se combatía la incertidumbre, donde había muchas noticias diferentes y falsas, y en ese ámbito se aclaraban con real información y conocimiento acerca de lo que teníamos que saber y qué cosas no eran reales. Y también surgió en los talleres la importancia de trabajar en equipo, como algo que nos beneficiaba como trabajadores. Seguimos trabajando para cuidar al trabajador. Hicimos encuentros en donde analizamos las metáforas de esta pandemia, porque las metáforas son herramientas que nos hacen pensar en cómo afrontar una situación. Hay distintos tipos de metáforas que se usaron en esta pandemia, como la de la guerra. Analizamos esa metáfora, si era adecuada o no, qué nos servía, qué cosas sí, qué cosas no. Estábamos en un lugar de combate donde el territorio seguramente iba a quedar destruido. Esa metáfora no nos ayudaba demasiado. Construimos nuestras metáforas, vimos cuál era nuestra mejor metáfora. La metáfora del deporte, ¿no? Donde somos un equipo, donde vamos a triunfar, pero esto depende mucho de nosotros, de cada uno de nosotros. También seguimos trabajando y nos encontramos para contar cada una de las experiencias que íbamos viviendo. Nos encontrábamos con experiencias y las reflexionábamos, buscábamos qué nos pasaba con esas situaciones. También creamos una pausa para los trabajadores y se dieron espacios de meditación. En plena pandemia había semanalmente un lugar donde los trabajadores de la salud podían ir 15 minutos a hacer una meditación, ¿sí? Con cuencos tibetanos. Y ahora, actualmente, acabamos de terminar el taller de la salud de las y los trabajadores de la salud, donde conjuntamente con la antropóloga empezamos a analizar qué nos pasó y qué nos está pasando. Todo esto se agrega a una línea política institucional muy fuerte, donde el área de recursos humanos adoptó un lugar de salud mental para los trabajadores, con un psicólogo y un psiquiatra abocado a la salud mental de nuestros trabajadores. Nosotros desde el área de cuidados humanizados medimos el síndrome de burnout en nuestra terapia intensiva. Nos arrojó un número similar al que contó Ricardo. El 50% de nuestros terapistas están desgastados y planteamos una política de resolución de cómo vamos a intervenir en eso. Y ahí surge en recursos humanos el área de salud mental y un montón de líneas para recategorización de los profesionales y medidas a tomar con ese número que tenemos. También creamos espacios vitales para los trabajadores y esto tiene que ver también con la infraestructura. Abrimos patios y jardines en donde nuestros trabajadores pueden ir a tomar la pausa en esta pandemia y pueden compartir la merienda o los 5 minutos o el almuerzo en los espacios verdes del hospital. Y también nuestras paredes tienen arte en donde podamos ver, en lugar de ver siempre o todos los días lo mismo de las paredes blancas del hospital, podamos ver en los muros una obra artística y eso nos cambia 5 minutos la mirada. Cuando todo era aislamiento, surge una necesidad a partir de un paciente en donde su familia se agolpó en las puertas del hospital, donde quería entrar a ver a su familiar y que tenía todo el derecho a hacerlo. En ese contexto empezamos a hacernos preguntas. Ya el equipo de salud había planteado la necesidad del ingreso de las familias a la terapia intensiva para las despedidas. En ese contexto hicimos el protocolo de flexibilización del ingreso de las visitas a la terapia en COVID, pero tanto para COVID como para no COVID, porque estaba todo restringido, el hospital estaba cerrado. Y empezamos a permitir las visitas. Para hacerlo, tuvimos que enseñarles a las familias que iban a ingresar, vestirlos, capacitarlos. Enfermería fue fundamental, por eso cuidados humanizados es multidisciplinario, interdisciplinario, es la palabra adecuada. Entonces las familias eran capacitadas, acompañadas, supervisadas para poder ingresar a ver a su familiar, tanto con COVID como con no COVID. Posteriormente, además, permitimos los acompañamientos permanentes, la permanencia de las familiares cuando así era requerida, en situaciones de final de vida o en situaciones
de menores de edad o en situaciones de pacientes con algún tipo de déficit que requería de su familiar curse esa internación con él. Y ahí también era posible. Cuando todo fallaba, cuando no era posible el acompañamiento, porque nuestros pacientes son de todos los lugares del país, la tecnología nos ayudó y podíamos hacer visitas por videollamadas, ¿sí? con incluso todo el grupo familiar y nuestros pacientes. Posteriormente la pandemia fue flexibilizando y nuestros protocolos se tenían que ir adaptando a eso. Y cada vez permitimos el ingreso de mayor número de personas a las terapias intensivas o a los jardines de nuestro hospital, donde podíamos hacer las visitas con mayor seguridad, e incluso permitimos el ingreso de menores de edad, con todo el protocolo necesario. La comunicación, que es otra de las líneas estratégicas, con este protocolo de flexibilización del ingreso de los familiares, permitió que la comunicación sea más efectiva. Comunicar malas noticias es un acto médico difícil, pero además por teléfono comunicar malas noticias creaba una situación muy difícil y de mucho desconcierto, con mucho sufrimiento, tanto para las familias como para el personal de salud. El permitir el ingreso de las familias y la comunicación personalmente, presencialmente, creaba que esa comunicación fuera de mejor calidad. Pero continuamos y empezamos a hacer comunicaciones en los talleres de medicina narrativa para todos los profesionales y talleres de comunicación de malas noticias con las médicas paliativistas que se agregaron al equipo de cuidados humanizados. También empezamos a hablar de los cuidados paliativos. Nuestro hospital no tenía cuidados paliativos. Con la pandemia empezamos a hacer el curso de sensibilización sobre los cuidados paliativos, pero seguimos avanzando y además ese grupo se constituyó y nos permitió atender el final de vida y evitar la muerte en soledad, permitir el acompañamiento en el hospital o hacer el seguimiento en su domicilio con el apoyo del equipo desde el hospital. Confirmamos el equipo de cuidados paliativos y actualmente estamos realizando atención paliativa en el hospital, atención del final de vida con creación de los protocolos necesarios para el final de vida, actuamos en la adecuación del esfuerzo terapéutico y, por supuesto, con una actividad docente permanente. Otra línea estratégica es el bienestar de los pacientes y la familia, y esto es algo que todo el equipo que trabaja en salud quiere, pero el tema es cómo. No solamente el bienestar físico, acá queremos atender el bienestar total, psicológico, social, cultural, todo el bienestar integral de la persona como un todo, no solamente el bienestar físico. Y empezamos a crear protocolos. Uno es el protocolo de las actividades asistidas por mascotas. Este protocolo surge a partir de la necesidad de un paciente que estuvo 2 meses en terapia intensiva con las visitas de su familiar, posteriormente con el acompañamiento de sus familiares. Es un paciente que sobrevivió al COVID, pero en un momento dado de su internación, que ya era muy prolongada, nos plantea que necesita ver a su mascota. Las mascotas, para nosotros, generalmente el 80% de la población de Argentina tiene mascotas y es parte de la familia, es un afecto como cada uno de nuestros integrantes familiares. Ante esa pregunta de por qué no podía ver a su mascota, la respuesta del equipo fue ¿por qué no? ¿Por qué no puede ver a su mascota? ¿Por qué no puede ingresar al hospital la mascota? Y ahí empezamos a consultar la bibliografía, empezamos a consultar experiencias previas, nos empezamos a juntar en un equipo multidisciplinario con los infectólogos del hospital principalmente, con los psicólogos, con los trabajadores sociales. Nos formamos porque tenemos un asistente que fue a hacer un curso sobre las actividades asistidas por mascotas. Creamos un convenio con la Municipalidad de Florencio Varela y nuestra mascota contiene todas las características que debe tener una mascota, tanto de salud como de carácter, para poder realizar esta tarea. Y es así como hoy en día podemos tener el ingreso de mascotas al hospital con este protocolo cuidado, con un equipo que se ocupa de esta tarea en una forma de seguridad necesaria. Y voy a pasar un video para que conozcan nuestro asistente y nuestra mascota que sigue trabajando en el hospital.
Bueno, está demostrado que los animales en las actividades asistidas por mascotas disminuyen el estrés en nuestros pacientes, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el dolor, mejoran la estancia hospitalaria, pero también tienen un efecto sobre los trabajadores, ¿sí? Porque revitalizan el momento, hacen que ese vínculo afectivo que crean con la mascota repercuta en el profesional al ver que su paciente se encuentra mejor. Además, seguimos trabajando en protocolos de intervenciones no farmacológicas en la sala de inducción y recuperación anestésica. Esta fue una iniciativa de una enfermera de quirófanos que realizaba esta práctica, pero queríamos institucionalizarla y generalizarla en todo el hospital. En los pacientes pequeños de pediatría que debían ser sometidas a una intervención quirúrgica, esto genera un estrés en todas las personas que van a entrar a quirófano. Permitir el acompañamiento con los padres hasta la inducción anestésica, crear una sala en la cual se podían realizar actividades lúdicas y musicales, hacía que ese pacientito pequeño pueda ser inducido con una mascarilla de inducción anestésica en situaciones de total tranquilidad. Para los pacientes adultos también se intervino con la música en la sala de inducción anestésica, permitiendo un clima de calma y de meditación que permitiera un diálogo con la enfermera para recabar las dudas necesarias. También el protocolo de paseos. Empezamos a sacar a pasear en plena pandemia a los pacientes de la terapia intensiva. El COVID determinó que las internaciones generalmente son muy prolongadas. En promedio, nuestros pacientes con COVID tenían internaciones de por lo menos 60 días, los que estaban en terapia intensiva, o sea, COVID severo. Esas internaciones causaban un sufrimiento adicional en nuestros pacientes con el aislamiento, con las medidas de protección y demás. Los paseos revitalizaban y permitían medidas de afrontamiento para llevar adelante esas internaciones prolongadas que permitían un beneficio adicional. Los paseos son realizados, siguiendo este protocolo, con un equipo interdisciplinario, con kinesiólogos, médicos, enfermeros, los psicólogos muchas veces participan de estos protocolos, con intervenciones musicales de nuestro asistente y con la participación de las familias en esos paseos también. Esta paciente es una paciente trasplantada del hígado en pandemia COVID, que se contagió COVID también y que con la cama de terapia intensiva pudo salir al patio de nuestro hospital. Además, realizamos intervenciones musicales. La música que eligen nuestros pacientes o la música que le proponemos escuchar también mejora el afrontamiento al estrés de las internaciones o de las situaciones de salud. Este paciente que ven aquí es un paciente adolescente que estaba internado en terapia intensiva, posterior a un trasplante renal complicado. Le ponemos los auriculares y él, estando conectado a un respirador mecánico, comienza a cantar su canción favorita. Esto lo realizamos en los pacientes que están en terapia intensiva lúcidos, donde la situación de llevar adelante una internación en terapia intensiva estando lúcidos es más difícil. La terapia intensiva es un lugar de gran armamental tecnológico, con alarmas, con situaciones de estrés y que generan estrés todo el tiempo, con equipos que van de un lado para el otro, donde muchas veces en el contexto COVID se ven las muertes en forma de números mucho mayores. Entonces, crear situaciones en donde los pacientes puedan mantener sus media hora de música hacía que pudieran conseguir un beneficio adicional. También esto lo practicábamos en los patios con los pacientes pediátricos y también la participación del equipo era con los médicos que también se sentaban a cantarles a sus pacientes. Toda nuestra experiencia en la pandemia la escribimos en un libro. Todas las experiencias nosotros buscamos representarlas de alguna manera para a partir de ellas poder aprender de lo que nos pasó, ver en qué podemos mejorar y ver en qué estuvimos bien. Entonces lo quisimos escribir en un libro con todas nuestras actuaciones y con nuestras líneas estratégicas. Pero además también hicimos un trabajo de investigación y sacamos fotos en toda nuestra pandemia con nuestras acciones para revivir y ver, tener presente las situaciones en las cuales pasamos y un médico clínico, el doctor Juan Arano,
llevó adelante ese trabajo fotográfico que hoy en día nos permite exponerlo y crear este video también que creamos, donde muchas veces podemos saber que estuvimos en esta situación. Bueno, ese es el equipo de cuidados humanizados. Y para ir terminando, de las 9 líneas estratégicas de la humanización de la salud,
pusimos en marcha la flexibilización del ingreso a las terapias intensivas, mejoría de la comunicación efectiva, el bienestar y satisfacción de los pacientes, la participación de la familia en los cuidados de los profesionales, la mejora de las infraestructuras, la formación en habilidades blandas y el manejo en las situaciones terminales. Como conclusión, podemos decir que la necesidad asistencial en un momento de extrema complejidad como la pandemia llevó a la confluencia del grupo de medicina narrativa con profesionales de distintas disciplinas para abordar estrategias de cuidados humanizados. Este equipo asistió al hospital en decisiones difíciles, contribuyó a una mejor atención y acompañamiento y continúa desplegando estrategias de atención centrada en la persona. Muchas gracias por su atención.